Bueno, cuando salí de Colombia llevaba un año trabajando, una carpa, una estufa, equipo para el frío, a la expectativa, pero también con mucho temor porque emprendí un viaje solo. Tenía como 50 kilos en mi maleta y bueno, el camino me fue mostrando qué era lo necesario realmente. Cansado todo el día caminando, pero ¿qué tal ese recibimiento? Shanghái, para allá voy. El camino del Inca. Bueno, que estén bien. Chao. Caminando. Segundo día. Después de un fuerte aguacero a 4.200 metros de altura, bastante frío. Encontrar una cueva, descansar un poco, descansarme. Sigo aquí en Paredones Chicó, donde ha llovido toda la mañana, son las 10 de la mañana, sigue lloviendo. Es el quinto día de expedición. Inicialmente estaba pensado para 3 o 4 días. Ya no me queda comida, la gasolina ya se va a acabar. En un momento difícil. Los incas lograron construir miles de kilómetros de un camino, como lo pueden ver, en este caso tiene más de 4 metros de ancho, conectando desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, con un entramado que les permitía ir desde la costa hasta la alta montaña de los Andes. Las primeras casas después de 5 días de travesía es una buena señal. Espero que sea el rodeo. Mi nombre es José Paredes, trabajo como guía nativo de acá del sitio. Estamos en el complejo más importante de nuestro país, es Ingapirca. Ingapirca es una palabra quechua que significa muro o pared del Inca. En este sitio de Ingapirca, antes de la conquista de los españoles, se asentaron dos importantes culturas. Primeramente los cañaris y después los incas. Hasta que en 1470 los cañaris fueron conquistados por los incas. Los incas son los primeros que conquistan nuestro país y vienen desde Cusco, Perú, al mando del general Tupac Yupanqui.
La gente que estaba relacionada con el culto al sol por las mañanas se dirigía a este lado para darle la bienvenida al sol cuando salía. Y en cambio, por las tardes estaba al otro lado para despedirle cuando se ocultaba. Y por esta razón es un templo o adoratorio solar. Entrenando para la altura. ¿Y por aquí por dónde paso? ¿Por dónde? Ah, sí. Así caminito poroso, más allá vas a encontrar boda. ¿Y Te falta para que llegues hasta que me canse, media horita más. media horita? O sea, allí nomás a la vueltica. Sí, pero no subes, sino de frente. De frente. Bueno, mi amigo, ¿Tienes cigarrillos? tengo cigarrillos, sí señor. Son las 3 de la tarde. Creo que va a ser mucho frío. Ha caído granizo, lleva como 2 horas. Pero está el panorama. Bueno, pasando una noche helada, como pueden ver. Aquí hay un tramo de la carretera que se ha derrumbado y toca pasar por un delgado filo, pues no sea muy estable. Uf. Y toda esta roca es una roca descompuesta que se puede venir muy fácilmente. Creo que es por arriba. Aquí que la filmación. Estamos aquí en el monumento arqueológico de la cultura Chavín. Esta cultura se remonta a 1400 al 500 a.C. de un centro de intercambio cultural e ideológico de gran importancia. Me encuentro en este momento en las ruinas conocidas como Montañas Carhuincho y al fondo está el Castillo Dorré.
Buenas tardes. ¿De dónde viene? De Marcahuasi. ¿Está bonito Marcahuasi o no? Está bien bonito. Ya vi, ¿Usted de qué país es? de Colombia. Ah, Colombia. Templo Inca. Un verdadero laberinto. ¿Cómo está? Mucho carga. Sí, muy pesado. Mucho frío, sí. Hasta luego. Que esté bien. Bueno, caminando hacia Machu Picchu, empieza a amanecer. Está bien empinada la subida, pero ya casi llego. Bueno, estoy aquí en la punta del Huayna Picchu. Al fondo se alcanza a ver Machu Picchu. Cómo hicieron los incas para construir esta increíble muralla, esta increíble ciudad, este increíble fuerte. Queda como una hora de Machu Picchu, de las ruinas. Caminando hacia el Putucusi, que es uno de los cerros que queda enfrente de Machu Picchu. Ya en las vías se puede decir que llegué sano y salvo de la travesía del Putucusi. Ahora un buen baño y a la camita a dormir.
Gracias. Bueno, Gracias. que esté bien. Hojita de coca, mi señora. Sírvase Ay, gracias. para que tenga para el día. Gracias. Bueno, que le vaya bien con las ovejas. No, Juan. Bueno, cada vez es más difícil conseguir agua. Toca ingeniárselas para poder tener agua para beber y para cocinar. Con un frío intenso realmente. Congeló el agua. Yo estudié geografía pensando un poco en poder tener los elementos para viajar, para conocer el territorio, para manejar los mapas y sencillamente poder ir donde yo quisiera. Este tipo de arquitectura es típica de los incas. Yo siento que ese es un elemento fundamental en mis viajes, siempre los veo desde esa perspectiva, desde el punto de vista desde la geología, desde la climatología y bueno, y creo mi perspectiva del mundo a partir de eso. Entender la geografía recorriéndola, caminando, perdiéndome y conociendo a la gente, no a los que le pagas porque te lleven y te traigan, sino a la gente del camino, a la gente que está y a la gente que vive esos lugares. En este sector el clima empieza a cambiar y empezamos a descender hacia la yunga, hacia la Amazonía boliviana. Formaciones tipo lapidas, originarias de zonas cárticas, calcáreas, como esta que en el momento camino. Lo que son las pinturas rupestres, ¿no? Entonces de la cultura charca del siglo XV-XVI. Sí, esto es tenía una forma de una persona demostrando la vestimenta de esa cultura, ¿no? Recorriendo la catedral de Ciudad de Itas. Bueno, en la experiencia de mi viaje y de las cosas que rescato es ver como esa esencia muy indígena que encontrás en Ecuador, en Perú, en Bolivia y que de pronto en Colombia, de pronto todo ese mestizaje no es tan evidente como una comunidad indígena tan fuerte. En Bolivia particularmente era algo muy bello estar en La Paz y ver los indígenas en su esencia más pura, con sus vestimentas, con sus idiomas, sus lenguajes, y ver que se preserva toda esa parte cultural fue algo muy lindo y que rescato, que se conserva como esa esencia de los Andes. Bueno. Gracias. ¿Humajalanta? Sí, Humajalanta. Esa, es bonito. Bonito. ¿Y usted dónde vive? Ajá. ¿Usted dónde vive? Vivi. Arriba. Arriba. Ah, qué bueno.
¿Conoce un Majalanta usted? Ah, eso. Adentro, Este, Ali. Sí. Hasta luego. Que esté bien. Que podamos conocer lo que es la caverna de Humajalanta. Es una de las cavernas más grandes de Bolivia, que tiene 7 kilómetros de profundidad. Ruta Sur realmente más que un viaje fue una experiencia de vida para mí y lo que aprendí creo que en ninguna parte lo podría hacer, que lo que quiero es seguir viajando y seguir así, si puedo por todo el mundo lo haré, eso es lo importante, dar el primer paso.